Bueno, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es mi trabajo de investigación, el tema método observacional. Para comenzar a hablar del método observacional, podemos mencionar que la ciencia comienza con este ¿no? método, ¿no? Con la observación. Es considerada como el método más antiguo y moderno a su vez. Bueno, esta aparente contradicción, se justifica por las últimas evoluciones que ha tenido y experimentado, ¿no? Este método a lo largo de estos últimos años. Para, bueno, no se puede considerar un método científico a la observación, pero bueno, para esto resulta conveniente distinguir entre la observación ordinaria y la observación científica. En la observación ordinaria podemos mencionar que no es la no científica, que se realizan percepciones casuales u ocasionales, que es comprobando los hechos como tal, que se presentan espontáneamente, sin hipótesis previa, comparación de la científica, sin intencionalidad, que busca en sí una relación entre dos o más variables, y no en el sentido de observación sin teoría, ¿no? En cambio, en la observación científica es aquella que utiliza hipótesis, a pesar de que se puedan obtener observaciones científicas por azar o no conexionadas con objetos de investigación, ¿no? El principal objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno, ¿no? Que se tiene que frente a la vista, con la preocupación de evitar y precaver los errores de la observación, que podrían alterar la percepción del fenómeno o la correcta expresión del mismo. En tal sentido, el observador se distingue del testigo ordinario, ya que este último no intenta llegar al diagnóstico. Además, son muchos los sucesos que le pasan desapercibidos. La observación es, por tanto, un instrumento básico para el logro empírico de nuestros objetivos. Constituye uno de los aspectos más importantes del método científico. Es una técnica científica en la medida que sirve como a un objetivo ya formulado de investigación, es planificado sistemáticamente, esto como preguntarnos qué observa, cómo y cuándo, es controlada y relaciona con proporciones más generales, en vez de ser presentada como una serie de curiosidades interesantes, ¿no? Está sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad. Entre las fases del método observacional podemos mencionar que está la formulación de un problema, que bueno, en muchos estudios esto es parte de un periodo de observación exploratorio que es para llegar posteriormente a una sistematización en donde todo está planificado, ¿no? La observación exploratoria trata de especificar mejor el problema y las variables que resultan relevantes, también que nos indica cómo organizar el proceso y que puede ser observado. La recogida de datos y registro, que se puede realizar de distintas maneras, el análisis e interpretación de los datos observacionales, que nos aporta resultados útiles, ¿no? En cada estudio, para que extraigamos una conclusión satisfactoria, o bien porque al resultarnos negativa nos lleven o nos estimulen o nos motiven a hacer un nuevo replanteamiento del problema y una formulación de una nueva hipótesis. La comunicación de resultados, esto es importante porque para informar nuestros hallazgos a cualquier persona que se interese por el trabajo realizado, y también de esta forma estimular, ¿no? E inspirar a la continuación del mismo. Existen también desventajas, limitaciones y dificultades en la observación. Entre las ventajas podemos mencionar que hace posible obtener la información como tal y como ocurre, y también nos permite conocer muchas formas de conducta que son consideradas de importancia por los sujetos observados. En algunas investigaciones, por ejemplo, que se realizan de sujetos como animales o niños que no pueden proporcionar información verbal, entonces por esta sencilla razón es la única alternativa que nos queda es la observación como método de recogida de datos. Entonces, una ventaja notable de esto también se puede realizar en casos donde exista una resistencia a la investigación por parte de los sujetos. Entre las limitaciones podemos mencionar que la posibilidad de registrar acontecimientos simultáneos como si ocurriera espontáneamente es útil. Sin embargo, es imposible predecir la ocurrencia espontánea de un suceso con la precisión necesaria para permitirnos estar presentes, no algo desapercibido que pueda suceder para la observación. La posibilidad
de que interfieran factores extraños y ocultos a lo que puede interrumpir esta nuestra observación. La posibilidad también de la práctica de aplicar las técnicas de observación se halla limitada por la duración de los sucesos. Que bueno, se considera, ¿no?, que las técnicas de observación presentan limitaciones en cuanto a poder cuantificar los datos. Bueno, actualmente se puede considerar que esto no es así, que bueno, ni bien todos los datos no son observacionales, deben ser cuantificados. Es importante destacar que pueden serlo, ¿no? También las dificultades que pueden presentar las observaciones, podemos destacar que es los obstáculos generales ligados a la percepción como operación humana, ¿no? Podemos pensar que la observación, si la representamos en un esquema muy simple, es la conjunción de la percepción y la interpretación. Con esto decimos que se precisa una buena integridad sensorial. El observador debe tener una buena integridad sensorial para una observación correcta. Esto se puede desarrollar con el tiempo. Una ecuación personal del observador se refiere a que todas aquellas dificultades que son originadas de manera de ser particular y subjetiva del observador sobre el grado de interpretación personal. Eso también, ¿no?, mencionando el punto anterior de la interpretación personal, la observación correcta que se debe hacer, ¿no? Y la modificación de los sujetos y de las situaciones por el hecho de su propia observación. Bueno, cabe destacar también que la situación de sentirse observado, bueno, engendra unos efectos propios, ¿no?, modificando así las observaciones al alterarse los comportamientos. La utilización de determinados medios o cámara oculta podría ser una buena solución. Esto para evitar de alguna forma contaminar el trabajo que está haciendo de investigación, de observación, ¿no? Entre la clasificación de la observación también destacamos la función de la sistematización. La observación no sistematizada, ocasional o no controlada. Bueno, ¿qué es la distinción entre la observación controlada y no controlada? Se establece según se realice o no la previa sistematización o precisión científica. La observación no sistematizada puede ser un medio útil para la búsqueda de una problemática que orienta hacia una investigación posterior. No obedece ninguna regla, por tanto, este tipo de observación se aplica especialmente cuando aún se sabe relativamente un poco en torno al objeto a investigar. La observación realizada en este estudio exploratorio está caracterizada por una atención poco estructurada, pero abierta al máximo en todas las direcciones y a todos los comportamientos que sucedan. En definitiva, se acumulan unas observaciones que pueden, sin embargo, suscitar una orientación o una idea de investigación. La observación, en cambio, sistematizada o controlada se prefiere a la anterior por su mayor precisión. O sea, se consigue conservar cierta flexibilidad y adaptarse a situaciones concretas. Es la más usual, la rigurosa de interés científico. Se restringe a la observación de determinados fenómenos, se parte de una hipótesis no previa y su propósito es precisar con exactitud variaciones de la conducta relacionadas con la hipótesis. Bueno, cada uno de estos elementos, conductas producidas por el organismo, poseen ciertas características observables que debemos tener en cuenta y que podemos resumir como, por ejemplo, la frecuencia, la latencia, el ritmo. Bueno, el ritmo en cuanto al orden acompasado con que se produce una respuesta, la intensidad, la duración, tiempo durante el cual se mantiene un determinado elemento de conducta, la cantidad de elementos que intervienen, pues el número de sujetos, la condición de antecedentes y consecuentes, y la topografía de respuesta, variedad, dirección, corrección o adecuación de la respuesta de objetivo. En cuanto a las fases de observación sistematizada, según Fraisse, son 4. La primera es la observación, que permite descubrir los hechos de estudio y conocerlos con precisión. La segunda es el establecimiento de hipótesis sobre las relaciones que pueden existir entre los hechos. La 3 es la verificación de las hipótesis. La 4, la elaboración de los resultados e interpretaciones. Y bueno, la tercera fase en sí se constituye al proceso, ¿no?, de observación científica. Esta es la clave que marca la diferenciación entre observación y experimentación, el de la verificación de la hipótesis. Los tipos de observación sistematizada también podemos mencionar que existe como ser el natural,
que se estudia el comportamiento de los individuos en las circunstancias de su vida cotidiana, de laboratorio, que es el observador prepara que de antemano los aspectos principales de la situación, ¿no? De modo que puede satisfacer los fines de investigación que se van a llevar a cabo y reducir el peligro de interferencias o contaminaciones inesperadas. Y la clínica, que son las condiciones del entorno que son fijadas. En cuanto a la función y la participación del observador, podemos mencionar que, bueno, la observación externa o no participante y la observación interna o participante. En la observación externa o no participante encontramos lo que es la directa, que es realizada sobre el terreno, ¿no? En contacto inmediato con la realidad. Se funda principalmente en la entrevista y el cuestionario. La indirecta, que se basa en los datos estadísticos, censos, etcétera, y fuentes documentales como archivos, prensa, grabaciones, etcétera. En la observación interna o participante, bueno, que este es un proceso caracterizado porque el observador de una forma consciente y sistemática comparte, dentro de lo que permiten las circunstancias, ¿no?, las actividades de la vida y ocasiones y los intereses y afectos del grupo de personas. El propósito de esto es obtener datos sobre la conducta mediante el contacto directo en situaciones donde, bueno, las distorsiones sean mínimas y debido al efecto del investigador, ¿no?, como agente exterior. Bueno, también están que son dos tipos de observaciones del participante, que son la pasiva y la activa. Entre la pasiva podemos mencionar que el observador interactúa lo menos posible con los observadores, con los observados, perdón, siendo consecuente su única función la de observador, lo cual aumentará su oportunidad de percibir eventos como tal y se desarrollan, ¿no? Y bueno, la activa, que cuando el observador maximiza su participación con el observado, con el fin de recoger datos, intenta integrar su rol con los demás existentes, ¿no?, en la situación. En algunos casos su conducta es similar a lo de los observados, en otros desempeñan papeles complementarios e incluso en algunos casos pueden introducir cambios de estructura social del grupo. Las expectativas, bueno, en cuanto a las expectativas por parte del observador es la tendencia de la parcialidad en la que puede verse sometido por el conocimiento que tenga de los sujetos observados de la situación. Bueno, esto, entendiéndolo de otra manera, se puede decir que cuando las expectativas del observador pueden modificar la observación en el sentido de provocar errores de los datos procedentes de las observaciones, ¿no?, como una mala observación o una mala interpretación o errónea de datos. La reactividad por parte del observado. La propia observación puede modificar el fenómeno que trata de investigar. Nos referimos a la reactividad del sujeto observado frente a la observación. Como la sola presencia del observador puede modificar la conducta, ¿no?, del observado, ya que, como mencionamos en el punto anterior, este posee, ¿no?, la información o los datos ya. Entonces esto está sujeto a que compartan de forma diferente en cuanto a no ser observados. La autoobservación, que es cuando el observador es a la vez el sujeto y objeto. Observa y es un elemento del conjunto observado. Se diferencia de la introspección, que en esta última el sujeto se pregunta a sí mismo. Es una reflexión sobre lo observado con una perspectiva psicológica. En la autoobservación solo se anota la conducta realizada o de interés. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Es un tema bastante extenso. Toca los puntos más, a mi parecer, más interesantes y puntuales y concretos. Y bueno, muchas gracias y eso.